menos espacio en la pantalla, digamos. O sea, bueno. Adelante entonces. ¿Quién Buenas, expone? Araujo Sabrina. Araujo. Bueno, Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a exponer el trabajo práctico número 3 sobre ley de Ohm. Los integrantes de este grupo somos Araujo Sabrina Abigail, quien les está hablando, Brito Hugo Fernando, Del Turco César Eugenio, Jara Axel Humberto, Noceda Dorrego Billy, Romero Santiago Salvador y Sanenga Bárbara Juliana. muy bien. Bueno, yo soy Dorrego y les voy a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm es un elemento fundamental para la explicación de los ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Este hecho fue descubierto en el año 1827 por George Simon Ohm, que observó la relación entre el voltaje aplicado V, la intensidad I y la resistencia R. Esta ley afirma que la intensidad de corriente que atraviesa en un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. El voltaje y la resistencia afectan la intensidad de una corriente en un circuito. Las relaciones básicas de la intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia son las siguientes. La intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar la resistencia. La intensidad de una corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. El objetivo de esta experiencia será verificar la ley de Ohm mediante la descarga de un capacitor a través de una resistencia eléctrica. Para esto vamos a usar un voltímetro digital. Para este experimento consistirá en cargar un capacitor que va a estar conectado a una fuente de corriente continua. Luego de esto vamos a unir sus placas mediante una resistencia R. En este caso, la resistencia tiene que ser alta. Nosotros usaremos dos resistencias que tienen bandas roja, verde, es decir, que son de 2,2 megaohm. Al sumarse las dos daría un valor teórico de 4,4 megaohm. Por esta resistencia se va a descargar el capacitor. Así podremos observar y medir la diferencia de potencial con un voltímetro. Estas mediciones las vamos a realizar en intervalos de 30 segundos y de esta forma vamos a poder construir una gráfica de voltaje en función del tiempo. Según nuestra hipótesis, esta gráfica debería resultar como una recta con pendiente negativa, ya que se debe a una descarga del capacitor. Voy a dar unos fundamentos teóricos. Consideremos un capacitor de capacidad C descargado, siendo V entre A y B la diferencia de potencial entre sus placas. Unimos sus placas mediante un conductor de gran resistencia R para que la descarga sea lenta. Haciendo contactos puntas del voltímetro sobre la resistencia AB y por ende sobre el capacitor, ya que están conectados en paralelo. Observamos que la diferencia de potencial V sobre estos elementos disminuye a medida que transcurre el tiempo T. Bueno, buenas tardes. Yo soy Romero y voy a proceder a explicarle un poco el desarrollo de las ecuaciones que vamos a utilizar. Como mi compañero le estaba comentando, la diferencia de potencial disminuye sobre las placas, disminuye cuando transcurre un cierto tiempo. Esto puede expresarse mediante una ecuación diferencial, que sería la menos diferencial de la variación de potencial sobre la diferencial de tiempo. Teniendo en cuenta esta ecuación y como la capacidad depende solo del dieléctrico entre las placas y la geometría del capacitor, durante la descarga podemos escribir la siguiente ecuación teniendo en cuenta la definición de capacidad. Diferencial de Q es igual a la menos C por diferencial de la variación de potencial, siendo el diferencial de Q la carga que pierde el capacitor en ese intervalo,
circulando de esta forma de corriente eléctrica a través de la resistencia R, que en pocas palabras es la definición de intensidad de corriente eléctrica. Por lo que podemos escribir la ecuación número 2, que sería diferencial de Q igual a la intensidad de corriente eléctrica por diferencial de T. Igualando ambas ecuaciones 1 y 2, llegamos a la ecuación número 3, que sería la menos capacidad por el diferencial de la variación de diferencia de potencial igual a la intensidad de corriente eléctrica por diferencial del tiempo. Si se cumple la ley de Ohm, que es lo que se está buscando en esta experiencia sobre la resistencia, podemos tener en cuenta también dicha ecuación, que sería la intensidad de corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial B sobre la resistencia R, siendo la R la resistencia utilizada para la descarga del capacitor. Utilizando las ecuaciones 3 y 4, podemos llegar a la ecuación esta, que dice que es la menos capacidad por la diferencial de la variación de potencia igual a la diferencia potencial sobre la resistencia por un tiempo diferencial de t. Separando las variables e integrando entre los instantes finales e iniciales, se puede llegar a la expresión que sería la menos integral de la diferencial de variación de potencial sobre la diferencia potencial igual a 1 sobre R, que sería la resistencia, por la capacidad, eso multiplicado por la integral del diferencial del tiempo. Aplicando las integrales en ambos términos, llegamos a la resolución del primer término, que sería el menos logaritmo de la diferencia potencial sobre el instante inicial igual a 1 sobre la resistencia por la capacidad por el tiempo. Terminando esta ecuación, acomodando los términos sería, llegamos a la ecuación número 6, que sería el logaritmo de la diferencia de potencial igual al logaritmo de la diferencia de potencial en instante inicial menos 1 sobre la resistencia por la capacidad por el tiempo. Bueno, continuando más o menos con lo que dijo el compañero, es el logaritmo natural de B, que es igual al logaritmo natural de B0 menos 1 sobre R por C por D. Podemos ver que las variables va a ser el logaritmo natural de B y el logaritmo natural de B0, R y C van a ser constantes. Entonces, podemos realizar una gráfica del logaritmo en ordenadas y t en abscisas. Y obtendremos una recta de pendiente negativa, de la forma y es igual a menos a por x más b, donde y va a ser el logaritmo natural de b, a es igual a menos 1 sobre r por c, x es igual a el tiempo y b es igual al logaritmo natural de b0, como se puede apreciar en el gráfico que está presentando el compañero. Siguiente. Bueno, podemos deducir con la experiencia que si medimos los valores obtenidos en nuestra experiencia justamente y midiendo el tiempo empleado t durante la descarga del capacitor y realizamos su gráfico, obtenemos la recta coincidente a la expresión anterior. Y esto no es más que la ley de Ohm, ya que a partir de ella obtuvimos esta ecuación. Podemos expresarla de manera exponencial, ¿no? Entonces nos queda que B, la ecuación de abajo, es igual a B0 por E a la menos T sobre RC. Si tomamos un tiempo igual a RC, y simplificando, nos quedaría que B es más o menos aproximadamente a B0 sobre 3. ¿Qué significa esto? Que podemos interpretar que para un tiempo RC, el capacitor reduce su energía potencial a 1/3 del valor inicial que está provocado por justamente la descarga del capacitor. Siguiente. Acá vamos a ver los elementos necesarios que necesitamos para resolver la experiencia,
que van a ser un voltímetro digital, que es el primero, el amarillo, el cronómetro, puede ser el del teléfono más, las resistencias eléctricas, que van a tomar diferentes valores, 1, 2, 3, 5 megaohms, la llave bipolar, que es la última que aparece, la fuente de alimentación de corriente continua y 2 metros de cable conductor unipolar de 1 milímetro cuadrado y fichas de conexión. Hola, soy Axel Jara y le voy a hablar del circuito que se utiliza para la experiencia. Bueno, el circuito de la experiencia se armó sobre un tablero o multipropósito compuesto por conductores y fichas de unión. De tal manera disminuir la posibilidad de falso contacto y facilitar la conexión de los instrumentos de medición. Tenemos la resistencia de descarga que se encuentra en la parte inferior de la imagen. No se logra ver también, pero hay dos resistencias. En este caso, por los colores rojo, verde, más una banda color dorado, el 5%. O sea que cada resistencia tiene 2,2 megohm. Sería 2.200.000 ohm cada uno. Perdón, Axel, ¿podés, Sí. ¿alguien puede indicar la resistencia con el puntero? Sí, por favor, Billy. La parte inferior está en la... A ver. Voy diciendo de vuelta. Ya no, está bien. Bueno, luego tenemos la fuente de alimentación, está ya en la parte superior derecha, que convierte 220 voltios de entrada a 41 voltios. Después tenemos el capacitor, que está casi en el centro, que tiene 60 microfarads. Tenemos una llave conmutadora, que se encuentra en la parte central del tablero. Y, bueno, esa llave conmutadora tiene dos posiciones nada más, o sea, poniendo la llave hacia arriba, carga el capacitor y del otro lado empieza la descarga. Y este proceso de cambio es muy rápido. Entonces, una vez que cargamos y cambiamos, ya se empieza a medir el par de valor entre voltaje y tiempo, cada 30 segundos, que es la medida del tiempo que utilizamos para la experiencia. Lo cual, para medir el tiempo, se utiliza un cronómetro, que bien podemos ayudarnos con el que tienen los celulares. Y esa descarga del capacitor se podrá ver reflejado en un voltímetro, que está ya fuera del tablero, que es el que va a medir una vez que se empiece la descarga. Y va a empezar de V sub 0, o sea, el valor máximo. Y a través del tiempo a descargarse, donde se irá anotando cada 30 segundos el par de valor voltaje-tiempo, voltaje-tiempo. Como se puede apreciar en la imagen, el voltímetro está conectado entre los extremos de la resistencia. Acá en la parte de abajo se ve la conexión del voltímetro, porque una vez que a la llave se lo conecta hacia el lado de la resistencia, se va a descargar sobre la resistencia. Axel, la posición de la llave hacia arriba. Axel, perdón, ahí quiero, antes que lo pases de largo, porque los chicos que no, Sí. lógicamente ustedes lo estudiaron y lo analizaron, pero cada cuatro fichas que ustedes ven ahí, Es un nudo. es un nudo, es un solo nudo, están conectados por debajo, ¿no? Eso comentalo también, Axel. Claro, en las 4 fichas, eso que vemos ahí, o sea, en cada letra, la nomenclatura A, B y C sería un solo nudo y están conectados por debajo. Bueno, ya hablé sobre la llave del conector, que está en la posición central. Bueno, ahora pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, este sería el circuito teórico equivalente al real, donde tenemos los valores reales y medidos. Bueno, tengo la fuente con 41 voltios, la resistencia con 4,37 megohm y el capacitor con 59,4 microfarads, que difieren muy poco en relación a los valores reales. Lo más importante es ver los puntos significativos de la experiencia. Por ejemplo, la constante del tiempo, que es tau, que es igual a R por C, o sea, el producto de la resistencia por la capacidad,
tomando los valores reales de un capacitor de 60 microfaradios con 4,4 megahms de la resistencia, hacemos el producto y da 264 segundos. Es decir, que en 264 segundos teóricos tendríamos que tener descargado el capacitor a 1/3 de su valor. Bueno, yo voy a explicar la técnica operatoria que vamos a realizar en este experimento. Primero que nada se realiza la selección de elementos R y C, o sea, la resistencia y el capacitor, y el cálculo previo para definir el tiempo aproximado que demandará la experiencia, ya que el tiempo de descarga del capacitor tendrá la forma de una exponencial decreciente en el tiempo, que es el gráfico que vimos anteriormente de la pendiente negativa. Seguidamente vamos a armar el circuito, verificando que todos los puntos de conexión estén adecuadamente y bien conectados para que no ocurra ningún fallo. Se selecciona la escala adecuada que va a tener el voltímetro, esto siempre y cuando esté acorde a la fuente de alimentación de corriente continua. Después se vuelca la llave sobre la fuente de alimentación E durante un breve instante de tiempo, que es la llave pequeña que vimos en el tablero que estaba en el centro, produciéndose así la carga de este último, o sea, vamos a cargar el capacitor, siempre y cuando apuntando la llavecita donde está el capacitor. Después, cargado el capacitor, se vuelca la llave conmutadora sobre la resistencia R, comenzando el proceso de descarga del capacitor a través del citado elemento resistivo. En forma simultánea a lo que hicimos anteriormente, se pone en marcha un cronómetro, comenzando a leer la diferencia de potenciales y los tiempos correspondientes en el voltímetro y cronómetro respectivamente. Esto lo hacemos cada 30 segundos, o sea, movemos la llavecita y apretamos el cronómetro. Y cada 30 segundos nosotros tenemos que ir controlando cuánto va marcando el voltímetro. Y así, en un minuto nos fijamos otra vez cuánto marca el voltímetro y así sucesivamente. Una vez que hagamos esto, obtenemos los valores y seguidamente vamos a realizar el proceso nuevamente ya para otros capacitores y para otra resistencia. Con estos valores que obtenimos de los diferentes capacitores y diferentes resistencias, vamos a realizar la gráfica con la ecuación logaritmo de b igual a una función con respecto al tiempo. Para realizar la experiencia hay que tener varias precauciones. Como por ejemplo, se debe conocer perfectamente los valores de los elementos involucrados en la experiencia, el valor de la fuente de alimentación, las resistencias y el capacitor. Hay que saber bien qué valores tienen esos. También se deben observar el estado de las conexiones a través de las fichas para evitar falsos contactos que impidan la conducción. Esto expliqué anteriormente, que tenemos que ver bien si las fichas están adecuadamente para realizar las conexiones. Y se deben elegir las escalas adecuadas de los instrumentos para evitar excesivos errores. Esto del multímetro, bueno, y la resistencia, la fuente de alimentación tienen que estar en la misma unidad de medida para que no ocurran excesivos errores. Un falso contacto es una conexión eléctrica pobre. Un falso contacto es una conexión eléctrica pobre, que los contactos no están conectados permanentemente o por alguna razón de mala conexión o mala preparación del cable no se puede conectar bien y la corriente no circula como debería o como se calculó para dicho conector. Entonces,
esta clase de mala operación del circuito conlleva a chispeos o fallas de la circulación de la corriente, lo que podría devenir quizás si se tuviese mala suerte en un cortocircuito. El que sigue. Eso. ¿Qué es lo que sucede al tener un mal contacto? Las terminales, o sea, los cables en sí, en las terminales se mueven por mala conexión o por mal estado, o por mala preparación inclusive, si al pelar el cable, por ejemplo, al sacarle el aislante, se lastima el conductor en sí, el cobre, se puede llegar a cortar al terminar de instalar, por ejemplo, una toma en la pared. Entonces los cables se sueltan o empiezan a chispear y generan arcos eléctricos que queman la terminal y empiezan a fundir toda la instalación en general de esa instalación que se hizo. El que sigue. Las consecuencias de este tipo de fallas son mayor consumo energético generado por el sobrecalentamiento que esta falla produce. Entonces, si la corriente adquiere valores excesivos, puede generar un calor tal que casi pudiera llegar a derretir los conductores. Es la reducción de la vida útil de toda la instalación en general, tanto de los accesorios como de los conductores, ya que se pueden empezar a derretir básicamente. La posibilidad de dañar personas o al inmueble por el aumento de temperatura excesivo, ya que los cables en general en las casas suelen ser contenidos por un caño corrugado que casi siempre es de plástico. Entonces, si el cable se empieza a calentar de manera excesiva, puede llegar a derretir ese conductor e inclusive generar un incendio. Posibilidad de pérdida de aparato electrónico por la fluctuación de la corriente, ya que no le da tiempo a funcionar como corresponde, a entrar en un régimen como necesita ese aparato. El que sigue. Entonces no se debe confundir un falso contacto con un cortocircuito. El falso contacto es más bien por una falta de mantenimiento, por una mala preparación, por una mala conexión, por desatención en general de la instalación. En cambio, el cortocircuito también es consecuencia de desatenciones, pero ya tiene que ver con que se toquen lo que se llama el vivo con el neutro, o sea, la fase con el neutro o el positivo y el negativo en el caso de la corriente continua. Esta clase de fallas son las que generan incendios o inclusive explosiones, que es lo que se observa en la imagen de abajo. El que sigue. ¿Por qué el voltímetro debe ser de una resistencia interna muy alta? Las siguientes tres cuestiones son básicamente fundamentales en lo que es el entender el objetivo de esta experiencia, ya que permite conocer en mayor profundidad el experimento. Entonces, el voltímetro necesita tener una alta resistencia para perjudicar, o sea, en la interacción con el circuito, perjudicar lo menos posible la medición, ya que si tuviera una resistencia baja, la corriente va a tender a circular por el voltímetro y ahí otra vez se tiene una caída de tensión y otro consumo de corriente. Entonces se pretende que el voltímetro tenga una resistencia infinitamente grande o infinita directamente. Y eso se logra a través de una resistencia muy alta. Y si no, se corrige. El voltímetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre dos puntos en un circuito eléctrico. El voltaje se conoce como la energía potencial eléctrica por unidad de carga y es responsable de la conducción de la corriente de un electrón a otro. La resistencia interna, propiamente dicha, es la que posee el devanado del dispositivo magnético. No obstante, normalmente se entiende por resistencia interna a la resistencia total que ofrece el instrumento en su aplicación específica, voltímetro, amperímetro, etc. Y que es debida, además, a la resistencia o resistencia que pueda conectarse en paralelo o en serie con el galvanómetro. Un galvanómetro con una resistencia interna alta básicamente componen o pudieran componer a un voltímetro. Entonces,
A grandes rasgos, el galvanómetro se conforma por un imán permanente que contiene dentro de sí un devanado o bobina por el cual va a circular la corriente que se mide. Este devanado es solidario a una aguja que va a indicar sobre una escala el valor de la corriente, ya que la bobina genera en sí, por la circulación de la corriente, un campo que tiene un sentido determinado que lo genera la corriente. El imán de por sí ya tiene su campo de otro sentido, entonces al interactuar los dos campos se repelen y ahí es lo que se genera el movimiento de la aguja sobre la escala. Y ahí se obtiene la medición. El que sigue. Ahí se observa el devanado, el resorte que hace que vuelva a su lugar original, la aguja y el imán permanente. En el cuadro móvil es por donde va a circular la corriente que se va a medir. En este caso particular hay otros tipos de galvanómetros también. Entonces, para convertir un galvanómetro en un voltímetro, para que tenga la capacidad del galvanómetro de medir voltajes, debido a la resistencia interna del aparato medidor, que la resistencia interna del galvanómetro es constante. Y de acuerdo con la ley de Ohm se deduce que la corriente será proporcional al voltaje aplicado. Y por lo tanto, el desplazamiento de la aguja indicadora del instrumento será también proporcional al voltaje o tensión aplicada. Se puede entonces calibrar el galvanómetro para medir voltaje. Para cambiar la escala del galvanómetro se conecta en serie una resistencia cuya función es limitar la corriente cuando el instrumento recibe corriente de voltajes más altos. El que sigue. Siguiente. Ahí se puede ver otro esquema del galvanómetro visto de arriba con el campo. El que sigue. ¿Por qué es importante conocer el valor de 1/3 de V0 en el proceso de descarga del capacitor? V0 es lo que se conoce como diferencia de potencial del circuito, que en este caso el circuito se denomina RC, es decir, que se compone de una resistencia y un capacitor o condensador. Entonces V0 va a ser la suma de las dos diferencias de potenciales en la resistencia y en el voltímetro. Entonces, conociendo ese valor, se puede diseñar con mayor precisión el circuito y también se conoce cómo se comporta la descarga en el circuito de diseño, ya que el capacitor tiene por función almacenar energía que eventualmente libera en el circuito. Además, RC se llama constante del tiempo de relajación del circuito transitorio. La forma que tenga la curva de decaimiento tiene relación con la resistencia. dr va a ser igual a E por E a la menos T sobre T, donde T es la constante del tiempo. Ya se observa la curva de decaimiento. Es que sí. En este caso, en el gráfico, se puede ver cómo se carga y se descarga el capacitor. Eso en el caso de ser corriente alterna, por ejemplo, se repite según los ciclos que tenga la corriente. Es a medida que se carga y se descarga el capacitor, entonces cumple con la función de equilibrar la corriente que circula en el circuito. ¿En qué parte del circuito podríamos conectar un amperímetro, por ejemplo? Se puede conectar en la resistencia, recordando que el amperímetro se conecta en paralelo. Se puede conectar en la resistencia para medir constantemente la descarga del capacitor. Y si se tiene en cuenta la medida del tiempo durante la experiencia, durante la realización, se puede obtener la variación de la carga como el valor de la corriente que se obtenga del amperímetro va a ser igual a la variación de la carga sobre el tiempo. Ya que se tenga el valor de la corriente y el del tiempo, se puede despejar desde la carga. Un segundito ahí, Bárbara.
Un segundito ahí. ¿Ustedes le agregaron el amperímetro ese conectado a la resistencia, así como está en el dibujo de abajo? Sí, profe. Tendría que ir en los borros, ¿no? Claro, no, está mal ahí. En realidad, el amperímetro, ese amperímetro debe estar conectado en serie, así como está arriba, en el dibujo de arriba. No sé qué podrían haber medido. ¿Perdón? El voltímetro, el que se conecta en paralelo, tiene razón. Claro, claro, claro. El voltímetro sí, ahí arriba está bien. O sea, el circuito de arriba está perfecto, pero el de abajo no quería dejarlo pasar porque sí, Bárbara, eso es posible, si eso es un galvanómetro, como explicaste anteriormente, convertido a un voltímetro. Porque el galvanómetro lo que tiene en realidad la diferencia con el amperímetro, que el galvanómetro se usa para medir, para acusar presencia o ausencia de corriente, o sea, corrientes muy pequeñas. Por eso vos le agregabas una resistencia en serie ahí y lo convertías en un voltímetro. Lo explicaste muy bien anteriormente, pero en realidad ese amperímetro de abajo tendría que ser un voltímetro, una V. ¿Está? Sí, sí, sí. Seguimos. Sí. Ahí termino. Fin. Bueno, excelente. La verdad, chicos, excelente exposición. La verdad, Bárbara dio una clase de instrumento que completaron, digamos, todo prácticamente. En realidad ella se refirió a todos los instrumentos analógicos, ¿no es cierto? Pero sobre esos principios de funcionamiento funcionan todo el resto. ¿Está? Funciona todo el resto, o sea, todos funcionan de la misma manera. Y me pareció excelente también esa parte. Y otra parte que le quería, porque nuestra idea también es que, como siempre le decimos con Campbell, esta es una de las pocas oportunidades donde ustedes van a tener, digamos, posibilidad de llevar estos conocimientos básicos a la realidad. Entonces, por ahí le quería comentar, alguien mostró unos conductores, unos cables, ¿no es cierto? Y es muy común que ustedes vayan a comprar en las casas de electricidad y digan, quiero un cable de 1,5 milímetros. En realidad lo correcto sería 1,5 milímetros cuadrados, porque lo que ustedes en realidad piden es la sección del conductor, no el diámetro. No, ustedes son ingenieros, van a ser ingenieros, o sea que, pero lógicamente en la denominación vulgar se habla de milímetros nada más, pero para que ustedes lo sepan y como mostraron ahí unos cables que se usan acá, quería aprovechar. Posiblemente, lógicamente, que acá en este grupo debe haber técnicos electromecánicos que estas cuestiones lo vieron en el colegio y lo saben, pero hay que saber también de que la mitad, seguramente más de la mitad, no son técnicos. Entonces, por eso viene bien a veces aprovechar esto y comentarle, ¿no es cierto? La verdad, un aplauso para todos, muy bien, muy bien, muy bien la exposición, me pareció bastante completo. No sé, Javier, si tenés algún aporte ahí, algunas cositas que lo haya visto. Sí, la verdad a mí me pareció muy bueno la exposición, eso de agregarlo del galvanómetro está muy bueno. Y también el tema de los falsos contactos, que es muy importante cuando armamos los circuitos en el laboratorio y en el uso cotidiano también. Los falsos contactos son muy comunes. Yo justo cuando ya estaba hablando me fui a buscar una térmica para mostrarle lo que produce un falso contacto. En una térmica que la puede usar uno en la casa, ¿no es cierto? Y es muy importante poder tener eso bien fijo. Fíjense lo que hizo con esta hornera. Claro. Entonces, es muy importante el ajuste preciso o determinado de la hornera para poder evitar ese sobrecalentamiento que produce un flujo mayor de corrientes y nos puede estar generando algún fallo. En el caso del laboratorio nos estaría indicando medidas que están fuera de escala o alteraciones, mide, no mide, da un valor, da otro, y eso es lo que suele pasar en el laboratorio. Entonces, con respecto a los capacitores, hay un video que nosotros habíamos filmado con el Inge, los capacitores, que lo borré sin querer cuando estábamos grabando, porque grabamos tantos videos para poder editarlos y darles mejor, que ese video se me borró y
en cuanto a eso, quería traer el capacitor que le habíamos puesto en el video, que, o sea, les mostramos distintos tipos de capacitores y distintos tamaños también, y explicar un poquito su utilización. Así que acá tengo uno de los capacitores que es muy parecido al que se usó en la experiencia, nada más que el que se usó en la experiencia es de plástico, ¿sí? Esto es de aluminio, ¿sí? Tiene otro tipo de protección, porque se usa para exterior. Y después teníamos este capacitor que también estaba en el video que le había mostrado el link. Fíjense el tamaño que tiene, ¿sí? Este es un capacitor trifásico, este es un capacitor monofásico, y este es un capacitor trifásico. Este capacitor trifásico se utiliza para el factor de corrección de potencia, ¿sí? Fíjense que tienen 3 bornes para cada una de las fases. Para que ustedes puedan ver un poquito de dónde se aplica el uso de los capacitores, ¿sí? El Inge explicaba muy bien en ese video el tema de estos capacitores que son más chicos, se utilizan en los motores monofásicos generalmente para producir ese par motor para que venza el momento de inercia, que el motor está quieto, digamos, y empieza a producir el giro. Se utiliza este capacitor desfasando un poco la fase y generando ese imán que veíamos en el galvanómetro, ¿sí? Produciendo un desfasaje para poder producir el par motor y empezar a girar. Esa sería una de las aplicaciones más comunes, digamos, o más utilizadas para esto, digamos, del capacitor. También se comenta que el tema del capacitor existen muchos tipos, electrolítico, cerámico, que también son utilizados en la electrónica, que son mucho más chiquitos. Yo no tengo ninguno acá, pero que también se utilizan para eso, digamos, y quería comentarlos, porque no me apareció en el pobre, por ahí no presté atención, para que quede un poquito más en claro cuáles son las utilizaciones, como siempre decimos con el Inge, reales de lo que nosotros estamos dando. No sé, Inge, si quiere agregar algo más. Sí, sí. Bueno, no, en realidad se me pasó, porque también, como esto de corriente continua, ley de Ohm, se me pasó despedirle a los chicos que expusieran. En realidad me olvidé en ese día, en las pautas, me hubiese gustado que hablen un poco de la potencia eléctrica, la potencia activa, ¿no es cierto? Y de la energía que se desarrolla, ¿no es cierto? Potencia por tiempo le da energía. Por el hecho de que tiene mucho que ver esto. A ver, Martínez, por favor, apague el micrófono, a ver si lo puedo apagar yo. A ver, ahí está. Le silenciamos nosotros de acá. No, te quería decir esto porque la potencia eléctrica en corriente continua es voltaje por intensidad. Potencia es voltaje por intensidad. Esa formulita me hubiese gustado que lo digan, que lo muestren, para que se den cuenta, ¿no es cierto?, por qué a veces se aumenta el voltaje para mantener una corriente baja. Se aumenta el voltaje. Fíjense que si ustedes, estamos hablando por darle un ejemplo, ¿no es cierto?, de un voltaje, de una potencia de 100 watts, yo 100 watts lo puedo obtener con 2 voltajes y 50 amperes, o viceversa, ¿no es cierto? Y fíjense que la corriente eléctrica, la potencia eléctrica también es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Es decir, con una pequeña modificación de la corriente, se me dispara, ¿no es cierto? Se me puede disparar la potencia, ¿cierto? Y dependiendo del tiempo, puede haber una disipación de energía muy grande. Entonces, aparte también, para que sepan, por ejemplo, para que tengan un contacto con la realidad de lo que es la disipación de energía en función de la potencia, del valor de la potencia. Pero bueno, ya van a tener, me pareció perfecto, como le dije, un pequeño detalle, pero bueno, eso que mostraban ahí en la imagen, por ejemplo, de que, fíjense, fíjense lo que pasa ahí, y lo mostraron ustedes en un esquema. Yo sé que a muchos se le habrá pasado por alto el cortocircuito. El cortocircuito es como un bypass a la resistencia, ¿no es cierto? Es como un puente que se le hace a la resistencia. Entonces, quedan, si ustedes, imagínense la fórmula,
intensidad igual a voltaje sobre resistencia, ¿no es cierto? Si la resistencia se hace igual a 0, ¿qué pasa con la corriente? ¿No? La corriente se dispara hacia el infinito. Y eso es lo que pasó con el enchufe ese, con el, creo que era un toma corriente, que mostraron que obviamente que no es que se haya ido al infinito la corriente, pero en realidad se derrite, la corriente se dispara en forma exponencial porque intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿No? Si ustedes se imaginan la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, por eso, y el otro extremo es, si se siguen imaginando esa fórmula, intensidad igual a voltaje sobre resistencia, como dijo ahí la alumna Sanenga, dijo, ahí está, perfecto, gracias. Entonces, si se imaginan acá, a ver, en la formulita que tienen de intensidad, poner puntero en intensidad, ¿no? Y analicemos esa fórmula. En el puntero en intensidad, no, a la derecha arriba, correrlo hacia arriba a la derecha. Esa fórmula, ¿no? Esa fórmula. Esa es la que estoy analizando. ¿Qué pasa con la intensidad si yo varío la resistencia entre 0 e infinito? Si yo a la resistencia le hago, en esa fórmula, si le hago tender la resistencia a 0, la corriente se me hace infinito. Y al revés, ¿no es cierto? Si yo la resistencia lo hago tender hacia infinito, o sea, un circuito abierto, la intensidad se hace igual a 0. Por eso es que el voltímetro tiene que tener una resistencia muy grande para que no circule prácticamente corriente por el voltímetro, ¿no? O sea, volvemos a lo que dijeron ustedes, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Está? Bueno, en realidad es redundante, lo dijeron muy bien ustedes. Yo lo que les pido es que compartan después de alguna manera. Yo no sé cómo hicimos el otro día, pero yo lo pude subir al Moodle y quedó ahí, digamos, como un trabajo presentado por ustedes. Así que sería interesante que lo podamos subir también ese trabajo. Estaba muy bueno. Bueno, entonces creo que por ahí estamos terminando. Lo que les pido es la presentación de este trabajo. Con respecto a los trabajos, nosotros vamos poniendo una fecha y vuelvo a decir lo que la presentación de los trabajos se va a ir corriendo. Lógicamente que es mejor que presenten todo en tiempo y forma, pero bueno, hay miles de problemas ahora, así que lo vamos a flexibilizar con respecto a la entrega, ¿no es cierto? Lo que sí le digo, que esto, una vez que terminemos, todos los trabajos, que son entre 5 y 6 trabajos, estamos tratando de llegar con el trabajo 6, o sea, con corriente alterna, y tiene que estar todo terminado y bueno, y nosotros lógicamente le haremos la devolución en la medida que vayamos corrigiendo, le vamos a ir haciendo la devolución para que vayan teniendo una idea de qué es lo que tienen que corregir, en todo caso si hay que corregir, ¿eh? Bueno, ¿está? Ahora lo que, no sé si hay alguna pregunta de algún alumno respecto, o se fueron todos, me parece, nadie se mueve. Sí. Hola, ingeniero. Lo del coloquio, ¿será que le puedo leer las consignas y me puede decir cuál era verdadero y cuál falso? Por favor. No, Parolini, ahora no tiene sentido. No puedo estar corrigiendo uno por uno. En todo caso, publicamos después. Porque la idea es que ustedes miren en el Moodle cómo le fue, porque ahí le hace. Y si no le hace la devolución, le hago en un rato, le hacemos para todo, porque si no se corta. Yo sé que también algunos están haciendo otras cosas, así que lo que vamos a hacer ahora, concluido esto, yo le voy a anticipar ya el trabajo práctico número 4. Le voy a mostrar, le voy a explicar, y después, como le dije, al grupo que va a ser, al grupo número 1, creo que es, ¿no? ¿Así me dijiste, Javier? ¿El grupo 1 sería?
que le toca el trabajo número 4, sería el grupo 1. El grupo 1. Bueno, el grupo 1 se quedaría después una vez que... en realidad no, porque lo que vamos a hacer es le vamos a mandar las pautas para la ejecución del trabajo. Pues le vamos a mandar todo junto. La filmación del videíto con el circuito y le vamos a mandar también las pautas ahí, ¿no? De cómo presentar. Así como hicieron los chicos hoy y los anteriores, digamos. Bueno, ¿estamos entonces? Con respecto a este trabajo, quería agregar un ratito que realizamos el video del laboratorio que les van a pasar sus compañeros, calculo, para que ustedes puedan hacer el ejercicio o desarrollar el trabajo práctico. Van a ver que nosotros realizamos la toma de 2 mediciones, ¿sí? Después le vamos a pasar el archivo Excel donde están todos los datos para que puedan desarrollar el trabajo. Y van a ver que en el primer caso, los chicos que pusieron habrán visto el video, se realiza la medición de la caída de la diferencia de potencial de la resistencia continuamente, es decir, el voltímetro queda conectado, no se retira el voltímetro, sino que a medida que se va descargando está conectado al voltímetro. Y en la segunda parte de la experiencia lo que hacemos es medir de manera intermitente, eso cada 30 segundos, desconectar el voltímetro y volver a conectar cada 30 segundos. De esa manera podemos ver nosotros cómo introduce error el voltímetro a la medición o a la corriente, a la diferencia potencial real que se está aplicando sobre la resistencia. Entonces su descarga es mucho mayor. La idea es que ustedes lo analicen y puedan ver cómo afecta, digamos, esto a la medición de nuestro trabajo práctico. ¿No? Y también que lo grafiquen, es decir, van a tener 2 curvas. Uno, en realidad quiero hacer una aclaración ahí porque según lo que expusieron los chicos, en la técnica operatoria hablan de 2 capacitores, ¿no es cierto? En realidad nosotros trabajamos con un solo capacitor y lo que hicimos es 2 tipos de medición. Una es una descarga normal, ¿no es cierto? Con el voltímetro en contacto, como dijo el ingeniero Campbell recién, en contacto permanente y vamos contando los pares de valor a lo largo del tiempo. Y el otro es la manera intermitente. Es decir, cambiamos nosotros la técnica operatoria, pero era al solo efecto de ver otra situación que nos interesaba, que era, por eso la explicación ahora, que era ver cómo introducía ese error el voltímetro. Entonces le va a dar 2 gráficas, de acuerdo, en el mismo gráfico, en la misma hoja, nosotros queremos que ustedes representen las dos curvas, digamos. Una en medición continua y la otra con medición intermitente. Y ahí se van a dar cuenta, con solo ver la curva se van a dar cuenta de la diferencia que hay, digamos, y de la diferencia en cuanto a error, digamos, debido al voltímetro, ¿no? Y van a sacar sus conclusiones, y bueno, en eso, ahí queremos también que nos hagan la devolución en las conclusiones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el voltímetro conectando y desconectando, ¿no? Porque sabemos de que si está todo el tiempo conectado, ¿no es cierto? Se deriva una cierta corriente a través del voltímetro, mientras que si no está todo el tiempo conectado, esa corriente no se deriva, por lo tanto, hay energía que no se disipa ahí a través del voltímetro. Por lo tanto, incluso la descarga es más lenta. Bueno, ya le estoy diciendo la conclusión, así que... Bueno, ¿algo más, Javier? Bueno, perfecto. Para asistencia, porque nos quedamos en lo de Diluki. Ah, perfecto. Bueno, terminamos y después terminamos de... Perfecto. Me quedé en Diluki y Micaela, creo que era, a ver... Sí, Diluki y Micaela, después vino Ferreira, me dijo que estaba presente. Figueredo Enzo Joaquín, Figueroa Silva Manuel, Gadea Claudio Andrés, Gavilán Antonella Natalia, Gavilán Milagros Carmen. Presente, profe. Gómez Ignacio Carlos, no, perdón, Genés Ignacio. Gómez Agostina. Presente. Gómez Clotilde. Presente, profe. Gómez Presente. Leandro. Ignacio Genés, listo, ahí te anoto. Gómez Leandro. Greco Marcos.
Iguri Carlos. Presente. Perfecto. Cara Axel. Jerez María Laura. Presente. Axel Jara te puse presente. Ledesma Miquel Samos. Leiva Andrea. López Guadalupe. Presente, profe. Mallorquín Víctor. Presente, profe. Perfecto. Martínez Celia. Martínez Nélida. Presente, profe. Celia. Celia está Perfecto. presente. Melgarejo Martínez Natalia. Mesa Axel. Presente, buenas tardes. No sea Rodrigo. Sí está. Mesa Axel también. Perfecto. Ojeda Víctor. Oviedo Walter. Padrón María de los Ángeles. Ingeniero Cabral está presente. Nos mandaba el micrófono recién. Cabral. Sí. Sí, está presente. Sí, yo ya nombré eso. Parolini Marcos. Portillo Carlos. Presente Parolini, profesor. Perfecto. Quintana Germán. Quiñones Marina. Rivarola Luz Milagro. Presente, profe. Rivarola Rocío. Roja Luis, y se le cortó la luz, ya lo tengo anotado. Romero. Profe, presente, ya volvió ya. Ah, perfecto, presente. Romero Rodríguez. Presente, Inge. Romero Ricardo. Romero Santiago. Presente, ingeniero. Sanabria Jorge, también lo tengo anotado. Sánchez Pinto. Presente, profe. Procedo Oscar. Schneider Yamila. Soria Gonzalo. Talavera, sí me dijo que estaba presente. Torres Nadia también dijo que estaba presente. Vallejos Ramón. Presente. Vera María Belén. Vallejos, presente. Vera María Belén. Tanenga Bárbara, presente. Sotile ya está. Y Fernández Fabricio. Presente. Profe, Cejas Presente, también profe. estoy presente, no sé si me anotó. Isa C. Fabricio. Ahí está. Profe, disculpe, hablar con Silvia también. Alarcón Silvia. Un minuto. Alarcón Silvia, presente. Fernández, presente, profe. Mauricio Fernández está. A ver. Sí. El de lo último. Señor. ¿Están todos entonces? Bueno, Gracias. perfecto. Entonces, ahora le voy a explicar rápidamente en qué va a consistir el trabajo número 4. Y bueno, después le estaríamos enviando, como le dije, toda la información al grupo. Bueno, el trabajo número 4 es la comprobación de la ley de Kirchhoff, ¿no? Antes que nada, ustedes ya la teoría dieron, corriente continua, la teoría tiene, ¿no? O sea, quiero estar seguro, no va a ser cosa que tenga que explicar algo que todavía, ¿sí? Uno por lo menos que me conteste.
Javier, ¿vos me escuchás? Sí, Inge, lo escucho perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, yo lo explico. Entonces, acá tienes la definición teórica, digamos, de lo que es nudo, rama, malla. Y lo que tenemos que verificar son las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff dice que en todo circuito, en todo nudo, la primera ley de Kirchhoff, en todo nudo se debe cumplir la ley de la conservación de las cargas. Es decir, un nudo está formado por 3 o más conductores, ¿no es cierto? Es la convergencia, fíjense acá, en el punto C, por ejemplo, es un nudo donde hay 3 conductores, se forma un nudo. 2 conductores nada más no forman un nudo, tiene que ser 3 o más conductores, ¿no? Puede ser 4 o n conductores, ¿no? La unión de 3 o más conductores forman un nudo, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir, en cada nudo se tiene que cumplir que todas las corrientes que sale, la suma algebraica tiene que ser igual a 0. Entonces, la otra ley, la segunda ley de Kirchhoff, dice que es la ley de mallas. La suma algebraica de la FEM, la fuerza electromotriz significa en una malla cualquiera, menos la caída de tensión en los elementos de la misma malla, es igual a 0. Eso llevado al esquema, a este esquema, si yo tomo esta malla, la malla 2, por ejemplo, ¿no? Tengo elementos como esta corriente R1, R2, R3, y tengo una fuente que es E sub 2. Si yo aplico la ecuación, la segunda ley de Kirchhoff, la sumatoria de la FEM, en este caso tengo una sola fuerza electromotriz, y tengo que multiplicar toda la resistencia por las intensidades que atraviesan a cada una de ellas, ¿no es cierto? Fíjense que no en todas las ramas van a circular la misma corriente, ¿no? Entonces, la caída de tensión en cada resistencia es el valor de la resistencia por la resistencia, ¿no? El valor de la corriente por la resistencia. Ese es el valor de la caída de tensión. Y acá en R2 lo mismo, el valor de la corriente por la resistencia. Esto sería una malla completa. Esta sería la malla 1. Y también hay una tercera malla, que es si es que recorremos en este sentido, ¿no? También es otra malla, ¿no? Por eso la cantidad de mallas tienen que ser aquellas que son linealmente independientes, ¿no? En los circuitos, este es un método, el método de Kirchhoff, la ecuación de Kirchhoff es un método para determinar las corrientes, la intensidad de corriente que circulan por las distintas ramas. Es un método, ¿no es cierto? Tiene una técnica que Morales le habrá explicado, el ingeniero Arau también, o sea que supongo que para la semana que viene ya ustedes van a saber, o deben estar sabiendo, digamos, aplicar esas ecuaciones. Y bueno, le decía que acá van a tener 3 corrientes que son incógnitas. Fíjense acá, en la malla 1, por ejemplo, vamos a tener una corriente que sale de este nudo, va a circular así y termina en este nudo C. Empieza en el E, ¿no es cierto? Y termina, imaginando no, ¿no es cierto? Podría ser al revés. Todo depende de los valores de la FEM, ¿no es cierto? Nosotros, en este método, lo que se hace es, se fija un sentido, y al final, si le da negativo el valor que nosotros fijamos, significa que la circulación de la corriente es sentido contrario. El signo lo que me da es el cambio de dirección, digamos, del sentido que elegimos. Entonces, acá van a tener, por ejemplo, 3 corrientes, les decía, o sea, que va a haber 3 incógnitas. En consecuencia, con estas 2 ecuaciones, lo que tenemos que armar es un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. O sea, 3 ecuaciones con 3 incógnitas.
el mínimo número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas, ¿no es cierto? Generalmente lo que se hace, se utiliza una ecuación de nudos, ¿no? Una ecuación de nudos y dos ecuaciones de malla. Para casos con circuito de sería de 2 mallas, o con 3 incógnitas, digamos. Esto también es aplicable a n mallas. Nosotros hacemos el caso más sencillo, digamos, el caso más sencillo, que es el caso de 2 mallas, pero podría servir para n mallas. Entonces, así rápidamente para que se entienda, un nudo es todo punto de un circuito eléctrico donde convergen 3 o más conductores o ramas. Conductores o ramas, fíjense en el dibujo, cada rama está determinado por 2 nudos consecutivos, ¿no? O sea, entre C y E hay una rama y también está la siguiente rama, que sería donde está la F, la fuerza electromotriz E sub 2, digamos, ¿no? Habría 3 ramas en definitiva en este circuito. Entonces, son las 2 ecuaciones de Kirchhoff, una de nudo entonces y 2 de mallas, para poder determinar las 3 incógnitas. Bueno, el trabajo es cuando lo hacemos presencial esto, lo que hacemos es, le damos un valor a la fuente E1 y un valor de la fuente E2 y le hacemos medir. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que me dice en la placa de la fuente y otra cosa es lo que medimos. Esto ya un poco ustedes saben por lo que pasó también en la clase anterior, ¿no es cierto? La fuente que habíamos dicho decía en la placa 40 y en realidad medimos y tenía 41 voltios, ¿no? Y algunas veces incluso más puede tener. Entonces, lo que hacemos es tomamos la medición, la resistencia R también. La resistencia R acá es la resistencia limitadora o la resistencia de protección. Ahí aparece que después, ahora cuando hagamos el trabajo, seguramente va a aparecer con la caja de resistencia donde podemos darle un valor y lo podemos manejar, digamos, la corriente que va a circular. Bueno, entonces, nosotros le damos los valores de resistencia estimativo, R1 y R2, acá dice aproximados, hay que ver después cuando hacemos el trabajo, digamos, los valores que se le dan son siempre aproximados acá en la guía, y después cuando vamos a la práctica usamos lo que tenemos, digamos, o lo que me indica, digamos, por medición, o por color de resistencia, ¿no es cierto? A veces son coincidentes y a veces hay que tomar, hacemos 2 o 3 mediciones y vemos cuál es el mejor valor, ¿no es cierto? De cualquier manera, nos fijamos en la banda, en qué color de banda tiene esa resistencia. Tratamos de que siempre sea de color dorado, porque el de color dorado tiene 5% de error, ¿no es cierto? Y generalmente es obvio que el valor va a estar dentro de esa tolerancia, o sea que tratamos de conseguir resistencias que tengan valores parecidos, ¿no? O sea, tratamos de estar, digamos, en el orden de los valores que se le da en la teoría. Pero les quiero anticipar simplemente que no esperen que sea exactamente el mismo valor. Entonces, acá, por ejemplo, fíjense la técnica operativa. Bueno, lo primero que hay que hacer es armar el circuito. Hay dos pasos tiene esta experiencia. El primero es armar el circuito con esta configuración y cerrar la llave, ¿no es cierto? Cerrar el circuito y medir las corrientes en cada rama. Previamente con los valores reales de esta resistencia, lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo previo y determinar las corrientes ya por el método de Kirchhoff, determinar las 3 corrientes, la corriente por esta rama y por esta rama, ¿no?
incluso el sentido verdadero de corriente, que me va a dar, el método de Kirchhoff me da el sentido verdadero de la corriente, hacia dónde va, digamos, ¿no? Entonces, ya vamos a tener los 3 valores de corriente. Ya es como que después lo que vamos a hacer es con los amperímetros conectados así en serie, en cada rama, lo que vamos a lograr es verificar simplemente si lo que calculé con el teórico me coincide en la práctica. Por suerte siempre coincide. Esto es un trabajo que, salvando por ahí algunos detalles de falso contacto o conexión, que hace doler la cabeza por ahí cuando se está trabajando, salvo ese detalle, pero una vez que esté bien conectado, sale casi perfecto, coincide perfectamente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es calcular previamente por el método de Kirchhoff y después hacer la medición directa de las corrientes. La sumatoria en este nudo, la sumatoria de las 3 corrientes, la suma algebraica lógicamente, ¿no? De las 3 corrientes que entran en este nudo, tiene que ser igual a 0. Para eso vamos a saber el sentido que tiene cada corriente, ¿no es cierto? Si la corriente, por ejemplo, en esta rama entra, es entrante en el nudo y las 2 restantes son salientes, bueno, esta será positiva y las otras 2 negativas, ¿no? La que entra en positiva y la que sale en negativa, ¿no? Es de acuerdo al convenio del signo, pero no se desesperen por ahí, algunos libros toman al revés, digamos. Pero si ustedes se dan cuenta, se fijan en la ecuación, que lo que hay que mantener es, nosotros establecemos de que la que entran positivas y las que salen negativas, ¿no? Entonces, si aplicamos esta fórmula, ¿no es cierto? Esta será positiva y las otras 2 negativas. Bueno, la cuestión es que cuando sumo todo, en este punto, las 3 corrientes me tienen que dar igual a 0. Esa es una forma de verificar. Y el segundo paso es medir verificar las ecuaciones de mallas, la segunda ley de Kirchhoff. Entonces lo que hacemos es, tomamos los valores de sobre cada rama, sobre cada elemento, digamos, ¿no? Fíjense acá, tomamos el voltaje V sub R, o sea, sobre la resistencia limitadora, tomamos la V sub R1, la V sub R2, y así sobre cada elemento, incluso tomamos el voltaje también sobre la pila, ¿no?, que tenemos conectado acá. Es decir, que lo que hacemos es, tomamos los voltajes, volviendo al circuito teórico, los voltajes sobre cada elemento, V sub CD, V sub CF, o V sub FG, ¿no? Acá es cuando yo tomo V sub FG, fíjense, acá cuando tomo el voltaje, en realidad el amperímetro en estas condiciones me introduce un error, porque ustedes, los chicos que expusieron, habían dicho de que la resistencia del amperímetro es pequeña, es muy pequeña, pero igual produce una mínima caída de tensión, que también pasa a ser un error, digamos, de medición. No es exagerado, pero hay que saber de que hay un error. Entonces, vamos a los cuadros entonces. Fíjense acá, la experiencia dice, acá para calcular las corrientes, fíjense para determinar las corrientes. La posición 1 dice, la posición 1 es en una posición, nosotros elegimos una resistencia limitadora que me va a producir una corriente principal, la I sub 1, fíjense, de acuerdo al circuito. A ver, voy a irme más arriba. I sub 1 acá, vamos a darle nombre acá. Fíjense, I sub 1 va a salir de acá de la fuente, E sub 1 va a circular así, y I sub 1 va a llegar hasta el nudo C. Ahí se divide en 2 corrientes, ¿no? Imaginemos que 2 corrientes que salen, ¿no? O sea, I sub 1 se divide en 2 corrientes. Después, esas 2 corrientes se vuelven a unir en E y sale de vuelta I sub 1. O sea que se puede decir de que I sub 1 nace en el punto E y termina en el punto C. Lo mismo para las otras corrientes, ¿no? Acá las corrientes, por ejemplo, I sub 2 va a salir en C y termina en el punto E.
¿no? Entonces, vamos al cuadrito que hay que rellenar. Entonces, lo que van a hacer es, en una posición, para un valor de resistencia, yo voy a tener una corriente I sub 1 y su consecuente I sub 2 y sub 3. Estos valores estos valores los voy a tomar, ya lo hice, lo tendría que haber hecho, determinado, digamos, por Kirchhoff, por el método analítico de Kirchhoff, y los valores medidos los voy a tener acá, los voy a introducir acá, ¿no? Hacemos la sumatoria, y acá me tiene que dar prácticamente 0, ¿no es cierto? Bueno, después lo que habla con respecto a la posición es que se modifica la resistencia limitadora, ¿no? Fíjense en el circuito, se modifica la resistencia limitadora, ¿no? Se corre un poquito el valor de la resistencia, entonces la corriente I1 se va a modificar. Al modificarse I1, me modifica otra vez I2 e I3, ¿no? Y así para la otra posición. Entonces, el trabajo es, si nosotros, porque se hace muy largo, posiblemente vamos a hacer para 2 casos, se haría para un tercero también así. O sea, para un valor distinto de R, se va a modificar I1 y luego I3. En realidad en la parte práctica no se va a hacer largo, lo que se le va a hacer largo es el cálculo previo. A eso un poco me refería. Nosotros en el informe, aunque ustedes hayan verificado el primero lo hayan hecho bien, porque la idea nuestra, el objetivo es que hacer la combinación de conocer la parte práctica y conocer la parte analítica. Entonces, si ustedes han resuelto el primer circuito, porque no es corto, es bastante, y tienen que trabajar ser muy, digamos, preciso, porque hay que tener muy en cuenta acá en el método, digamos, el tema de los signos, ¿no es cierto? O sea, que en el gráfico, en el esquema que ustedes van a dibujar después con las corrientes reales hacia dónde va a ser para el primer caso de la tabla, ¿no? Para el primer caso de la tabla, ¿no? Y nosotros vamos a hacer las otras mediciones, lo único que haríamos nosotros es modificar el valor de R y tendríamos la lectura directa de otras corrientes, que también deberían ser igual a 0. Ella creo que es muy difícil. Sí. ¿Me escucha, Inge? Se escucha un poco cortado. Sí, te escucho. Su cámara para que se escuche mejor. Bien. Bien. Vamos, voy a hacer voy a hablar más despacio, entonces. Nosotros lo que vamos a hacer es proponer el primer circuito con una resistencia R, ¿cierto? Por ejemplo, 600 ohm o 1000 ohm, y se va a generar la primera corriente I1 y la respectiva I2 y I3. Eso tiene que hacer el cálculo teórico, y nosotros le vamos a dar los valores que obtuvieron en la medición directa. Después vamos a cambiar la resistencia, porque una resistencia es una resistencia variable, y me va a cambiar también la I sub 1, o sea, la corriente I sub 1, la principal. Y en consecuencia también la I sub 2 y la I sub 3. Y así con el tercer valor de resistencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, un poco vamos a repetir todo esto en la grabación, porque ya que ahora nos está escuchando exactamente.
¿Se desconectó? ¿Qué pasó? Se quedó sin internet el Inge, parece. Ahora vamos a ver si se conecta de vuelta. Bueno, yo les comento mientras que él trata de conectarse, la idea del trabajo, como él les estaba explicando, es realizar la comparación entre lo que nosotros vamos a obtener en el laboratorio, ¿sí? Ahí está el Inge de vuelta. Ahí está bien. Sí, no, está muy interesante. Explicar, Javier, vos que Dale. ¿se ve en la pantalla? ¿Se ve bien en pantalla? Se ve la cámara, pero si la apaga capaz se escucha mejor, Inge, porque se está escuchando un poco cortado. Ah, bien. Si apaga su Pero cámara... la pantalla se ve. La pantalla no se ve ahora, no, solamente estamos viendo su cámara. Ah, bien, bien, bien. Bien, bien. Yo por la- ¿Querés que comparta? Lo voy a compartir y lo voy a explicar. ¿Querés que comparta? Sí, lo mismo. No, la idea más que nada era comentarles que el laboratorio, lo que hay que hacer básicamente es para demostrar la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff con la ley de nudo y la ley de Mayer. Como en la práctica ya lo van a ver con el ingeniero Morales, seguramente van a hacer cálculos de diferentes tipos de estructuras, digamos, ubicadas de diferentes maneras. Además, les pone algunas otras cositas también el ingeniero Morales. Y la idea es verificar si realmente se cumple en la práctica eso que estamos calculando teóricamente. Entonces, como le decía el Inge, la idea nuestra es hacer 2 o 3 variaciones de las resistencias para que varíe también la corriente y poder hacer la comparación de lo que estamos midiendo con los instrumentos, tanto en la corriente como en la caída o en diferencia potencial en cada una de las resistencias, con el cálculo teórico. Y verificar también el sentido de circulación. Porque acuérdense que cuando hagamos el cálculo le va a dar negativo o positivo. La corriente, si les da negativo porque está circulando en el sentido contrario, y si le da positivo porque eligieron el sentido de circulación correcto de la corriente. ¿Ustedes ya lo vieron a esto con Morales o no? ¿Puede contestar alguno? ¿Si hicieron ejercicios ya con Morales de esto? Con Morales no, profesor. No, profe. Bueno, hicieron con Morales. Bueno, estamos medio en el aire entonces, ¿eh? ¿Y la teoría? En la teoría creo que se llevó. Yo estuve presente un tiempo, pero no sé si se llevó acá. Sí, me dijo Arao que dio corriente continua completo. O sea, calculo que incluyó Kirchhoff. Sí, De cualquier manera, lo vamos a chequear y en caso que no hayan llegado ni la teoría ni con Morales, vamos a tener que esperar, ¿no? Digamos, ¿no? Tampoco le vamos a pedir, porque ahora nosotros no le podíamos haber explicado, pero se va a hacer muy largo y bueno, necesitas, digamos, yo en realidad pensé que ya lo estaban manejando bien, digamos. Pero de cualquier manera este es un anticipo, así que le estaríamos avisando en breve si lo vamos a llevar a cabo esto. No queremos adelantar demasiado porque la idea es que puedan relacionar, digamos, como le dijo ahí. La práctica, el laboratorio y la teoría. Claro. Exactamente. Bueno, por mí creo que es todo. Y al grupo que tiene que dar la clase, si no es el martes que viene, va a ser el otro. Pero igual nosotros en breve le estaríamos pasando, yo me voy a quedar con Javier un ratito después que se desconecten y para coordinar eso. Y le estaríamos pasando al grupo, digamos, toda la información para que puedan hacer el trabajo y también los cálculos, los valores, ¿no es cierto? Y las pautas, cómo encarar el trabajo este. ¿Está? Bueno. Exactamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Se fueron todos, parece, ¿eh? ¿Se quedó nadie? 4 participantes todavía. Yo no, profe. Bueno. No, yo no, profe. Bueno.
No, profe. Bueno, chicos, estamos entonces. Si no queda alguna pregunta, nos vemos el martes que viene. Y con lo Profe, del grupo, sí. ¿sí podría decirnos las respuestas bien del coloquio después para que nosotros verifiquemos? Porque como no nos deja ver la revisión, entonces no podemos saber nosotros. Ah, bien, voy a ver ese Porque cuando detalle. vamos a Gracias. la parte de revisión nos sale no permitido. Ah, mira vos, se me pasó entonces. Bueno, no Y importa. no es solo en este, en los anteriores también fue así ya. A mí me salió. Bueno, hay que configurar. No, lo que pasa es que para configurar esto hay una serie, es toda una serie de caminos y por ahí me habré salteado alguno. Así que bueno, sí. Acuérdense Le voy a que decir. viendo todo Lo voy a con esto, contar. también es nuevo para nosotros. Sí, es configurar un coloquio como cualquier pregunta. Por eso incluso elegí el más fácil, el verdadero o falso, porque lo otro es un problema, o sea, las respuestas cortas y todo eso. Y aparte, como son muy específicas, después va a haber contradicciones, va a haber... Entonces, para evitar problemas vamos a hacer verdadero o falso y listo, porque si no, la respuesta corta tiene mucho que ver, digamos, la forma en que respondan. Y por ahí puede haber una respuesta que contestada de alguna manera no coincida con el parámetro, con el patrón que yo puse y bueno, me va a dar como mal. Y no. Son demasiado y no quiero tener problema. Entonces lo que vamos a hacer es verdadero o falso. Total, la idea es que lean la serie, la guía y bueno, que no es demasiado. Por lo menos una vez que lo lean, porque leyendo una sola vez la guía, leyendo, digamos, a conciencia, una sola vez, queda el registro de lo que nosotros, porque son muy por arriba, las preguntas que hacemos son muy por arriba, digamos, no son preguntas finas, son... Bueno, chicos. Sí, pero yo, por ejemplo, tuve un problema que no entendí, la verdad, desde mi parte, le digo yo, López Guadalupe, que yo no entendí la pregunta que decía que la gráfica buscaba con la experiencia una recta cuya pendiente es la inversa de la constante del tiempo. Eso yo no entendí, la verdad, y hice mal y desaprobé, por ejemplo, el coloquio y no entendí para nada. No, pero obviamente que pero la respuesta está en la guía. Fíjate en la ecuación ahí donde comparás que la ecuación de la recta y lo que hace es la comparación nomás. Vos tomás una recta que creo que está como y igual a x, a menos ax más b, ¿no? Y menos a es igual a 1 sobre rc. Como menos a es la pendiente y es igual a 1 sobre rc, pues eso, sí, por ahí. Claro, lo que no para tuve mí, en cuenta eso, la verdad. claro, lo que para mí parecía a lo mejor muy fácil, sí, por ahí. Sí, son cosas que lógicamente no. Pero ¿por qué desaprobaste si son 3 preguntas? Y porque hice 2 mal y una bien, hice solamente la de ley de Ohm, bien, la otra también. ¿Y la otra? ¿De la otra cuál era? Ahí Que ya no le recuerdo. Mira. La otra era la constante de descarga del capacitor está dado por el valor de la resistencia y su valor de capacidad. ¿La constante? ¿Perdón? De descarga del capacitor. Sí. Está dado por el valor de la resistencia y su valor de capacidad. Sí. Sí, esa es verdadera. Profe, pero yo le puse verdadera y me salió, yo creo que estaba mal porque desaprobé el coloquio y me salía que una sola bien respondí. Voy a ver qué pasó. Bueno, voy a ver. Porque después venía la de ley de Ohm y dice que la diferencia de potencial es inversamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica y yo le puse que era falso porque dice que es directamente proporcional. Voy en la a ver. teoría al menos. Sí, no, está. Voy a mirar qué pasó entonces porque para mí que sí, voy a mirar y lo voy a considerar siempre que sea. Sí. Ay, sí, profe, gracias. No. Queda mucho por andar todavía, así que... Bueno, chicos, sí, me comprometo a mirar eso y le voy a comentar, le voy a comunicar. Bueno, gracias, profe.
No. Bueno, pueden salir nomás y me quedo un ratito profe. con Javier, con Campbell, sí. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buena semana.